el tema central. Entonces, primero hay que pensar qué es la optimización. Entonces, la RAI define a optimizar como buscar la mejor manera de realizar una actividad. Entonces, al optimizar, lo que estamos haciendo es buscar la mejor manera de realizar un proceso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando la ruta más corta para optimizar nuestro tiempo de llegada, ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser cómo organizar lo que vamos a llevar en nuestra mochila. Cosas tan simples como estas son las que le interesan a la optimización. Lo más interesante es cuando ya empezamos a aplicar esto a procesos de la vida real que nos interesan. Por ejemplo, optimizar cómo vamos a invertir nuestro dinero para optimizar nuestras ganancias. Entonces, básicamente la optimización lo que hace es un conjunto de técnicas que nos ayudan a resolver un problema cuando los recursos que tenemos son limitados. ¿A qué me refiero con limitados? Por ejemplo, tú quieres optimizar un proceso en el que necesitas ciertos materiales. Pues los materiales usualmente son limitados. Entonces, lo que vamos a hacer es, con lo que tenemos, tratar de encontrar la mejor solución. Entonces, básicamente lo que hacemos es tener una función definida en un dominio y tenemos nuestro conjunto de llegada. Entonces, a X lo vamos a conocer como dominio de búsqueda, que es donde nuestras técnicas van a estar realizando el proceso de optimización. Y vamos a tener un conjunto de llegada, que son las soluciones viables a las que vamos a poder acceder. Entonces, en el proceso de optimización nosotros buscamos minimizar o maximizar algo, ¿no? Ya sea un proceso, un producto, una inversión. Entonces vamos a ver diferentes paradigmas a lo largo de la presentación. El primer paradigma que vamos a ver son los métodos clásicos. Los métodos clásicos son aquellos de programación matemática. Estos tienen naturaleza local. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los procesos de optimización están buscando minimizar alguna función. Es decir, que nos vamos a mover en un dominio y vamos a tratar de encontrar el valor mínimo. Es decir, que vamos a estar guiando nuestra búsqueda. Esta búsqueda se suele guiar a través del gradiente. Entonces, el gradiente, de hecho, el negativo del gradiente es el que nos va a interesar porque es la dirección de máximo decremento. Estos algoritmos se destacan porque son métodos puntuales, es decir, que nosotros vamos a empezar con un solo punto y a través de este punto vamos a obtener el que sigue y a esto lo vamos a ir iterando. Por eso también se conoce como métodos iterativos. Entonces, la imagen que tenemos aquí en la presentación es una explicación visual de cómo funcionan este tipo de algoritmos. Entonces, estas son las curvas de nivel de cierta función. Nuestro algoritmo o método clásico empezaría con ese punto x0. Entonces, a partir del gradiente y su negativo vamos a poder obtener nuestro siguiente punto. Este punto sería el x1. Al repetir el proceso de manera iterativa, vamos a obtener x2 y así vamos a seguir hasta que logremos encontrar el mínimo. Este mínimo va a cumplir condiciones de optimalidad. Es lo que nos va a garantizar que tenemos el punto que deseamos. Pero, ¿qué pasaría si esta función no es diferenciable o si no es continua o si tiene alguna característica en la cual el gradiente falle? Pues entonces los métodos clásicos suelen atorarse. Esto se debe a la naturaleza local que tienen. Entonces, una de las desventajas se presenta, por ejemplo, cuando nuestra función tiene múltiples óptimos. Es decir, tanto tiene óptimos locales como el óptimo global. Entonces, la idea de los métodos de optimización es encontrar ese mínimo global. ¿Por qué? Porque es el valor más bajo que yo voy a poder obtener. Entonces, una desventaja es, por ejemplo, que yo tenga un punto inicial en esta zona. Entonces, a la hora que yo calcule el gradiente, la búsqueda me va a mandar para acá. Y yo voy a encontrar este mínimo local. Este mínimo va a satisfacer sus condiciones de optimalidad, pero no es el mejor mínimo, por decirle así, dentro de nuestro intervalo, porque a mí me interesa este de acá. Entonces,
Esta es una desventaja de los métodos clásicos. Otra desventaja se presenta cuando tengo áreas neutrales. Por ejemplo, esta zona de acá. Si yo tengo un punto en esta zona y de aquí yo me quiero mover, el gradiente nos va a estar moviendo sobre la misma zona. Es decir, que los pasitos que vamos a dar no nos van a sacar de ahí. Y entonces el proceso se va a estancar. Esta es otra de las desventajas que se presentan. Entonces, como que esto nos empieza a indicar que no siempre van a ser la mejor opción. Pero ¿cómo voy a poder salir de estas desventajas? Eso es lo que nos va a interesar estudiar. Otra posible desventaja es cuando la información de gradiente es poco útil. Entonces, esta es una función muy famosa en optimización, se llama la función de Ackley. La función de Ackley se destaca porque en esa parte cuadrada es como un cartón de huevos. Es decir, que estás rodeado de mínimos locales y máximos locales. Entonces, el gradiente va a empezar a decirte que te muevas sobre algún vallecito, es decir, sobre una de sus cuencas. Pero no vamos a encontrar el mínimo global que nos interesa. También a estas funciones les cuesta mucho salir de estas zonas. Y también el problema se va a presentar con óptimos aislados. Un óptimo aislado es, por ejemplo, el punto de acá. Si se dan cuenta, no hay otros puntos cerca de él. Está solito. Entonces nosotros necesitaríamos un método que no solo se mueva sobre aquí, sino que una vez que esté aquí, dispare para acá. Esto en métodos clásicos, sobre todo por la información de gradiente, no es fácil. Es bastante complicado que un punto usando un método clásico nos lleve para acá. La forma en la que esto ocurre es cuando nuestro punto inicial es cercano al punto aislado. Es la forma en la que vamos a poder pegarle a ese punto. Entonces, ¿eso quiere decir que ya no podemos hacer nada y nunca se van a conseguir? Pues no, porque hay maneras de subsanar estos detalles. Una forma de subsanarlo es aplicar otro paradigma. Por ejemplo, las técnicas heurísticas. Las técnicas heurísticas son técnicas de resolución de problemas, pero estas van a necesitar la experiencia. Ustedes se dirán, ¿experiencia de qué o de quién? Pues puede ser la experiencia del usuario. Es decir, si tú ya conoces cómo se comporta una función, puedes saber, por ejemplo, por dónde iniciar tu búsqueda. En la función de Ackley, pues si ya sabes que es un punto aislado, pues ¿por qué no darle un punto cercano? Así vas a caer con gradientes y de hecho vas a gastar poco. Es decir, que vas a evaluar poco la función para lograr llegar a este punto de interés. Entonces esto puede ser un poquito de experiencia del usuario. Otra forma es la experiencia que se va obteniendo al resolver diferentes tipos de problemas. Esto básicamente lo que nos dice es que al resolver un problema, una vez nosotros ya tenemos cierta noción de lo que está sucediendo. Pues toda esta experiencia que yo ya acumulé, la voy a usar para volverlo a resolver de mejor manera. Y así cuando se presente un problema diferente, puedo empezar a usar todas las cosas que yo ya aprendí para poder atacarlo. Ahora, ¿por qué también son importantes? Porque estos métodos son poblacionales de aproximación. Es decir, que yo inicio con un conjunto de posibles soluciones a las que voy a ir modificando para encontrar la solución que a mí me interesa. Entonces, en vez de yo aplicar el problema solo una vez, voy a aplicarlo en una sola ejecución a varios puntos. Es decir, que voy a tener una mayor diversidad y más oportunidades de encontrar esa solución que a mí me interesa. Pero las heurísticas se empezaron a hacer famosas cuando se notó que sirven para problemas complejos y en aplicaciones reales han sido realmente exitosas. Y estas aplicaciones reales fueron problemas que se estaban resolviendo que en el momento alguien no tenía noción de qué más aplicar porque no encontraba la solución que se esperaba. Un ejemplo famoso es el de Rechenberg, que estaba optimizando el flujo de una turbina. Y la forma en la que él lo estaba optimizando con matemáticas no servía. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, esta solución yo sé que es buena, voy a aplicarle un ruido gaussiano y me voy a mover sobre ella. Y entonces así fue iterando hasta que empezó a conseguir soluciones que cumplían sus requisitos y que fueron mejores. Entonces estas técnicas son un poquito artesanales, pero lo interesante es cuando lo artesanal empieza a ser pensado. Es decir, que tú empiezas a aplicar lo que sabes para mejorarlas.
Dentro de los paradigmas de heurísticas hay bastantes. Uno de ellos, muy sonado, es la colonia de hormigas. Estos son algoritmos bioinspirados. Por ejemplo, en el caso de la colonia de hormigas, lo que haces es que tienes una población que son hormigas y lo que hacen es salir de su dominio, que es su colonia, y vamos a tratar de llegar a la fuente de alimento. La fuente de alimento en este caso sería la solución de nuestro problema. Entonces las hormigas se van a empezar a mover de diferente manera, pero las que empiecen a obtener rutas mejores van a ir rotando su rastro de feromona, que es el que va a guiar a la colonia hacia esta solución de interés. Entonces, esta idea de la naturaleza se tomó y se llevó a un algoritmo. Y de hecho, este tipo de algoritmo de hormigas es muy, muy utilizado para optimizar rutas y buscar las rutas óptimas. Y se usa también mucho para problemas de grafos. Entonces han empezado a tener muchísimas aplicaciones. En el que me voy a enfocar ahorita es el cómputo evolutivo. El cómputo evolutivo es el que está inspirado en el proceso de evolución de las especies. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con una población de individuos que van a luchar por sobrevivir y reproducirse. Es decir, que el más apto va a tratar de pasar sus genes a la siguiente generación. Pero ¿quién sería el más apto? A nivel matemático, ¿cómo sé quién es el más apto? Pues la forma de ligar las matemáticas y el cómputo evolutivo viene con los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son métodos computacionales que tienen esta inspiración biológica. En este caso, la población va a ser un conjunto de posibles soluciones a un problema. Pero estas soluciones van a vivir en cierto ambiente. Este ambiente va a estar definido por el problema. Por ejemplo, si yo estoy haciendo optimización real, mi ambiente van a ser los números reales. Entonces, mi conjunto de soluciones deben ser números reales. Y esto se puede ir adecuando al problema que tú tengas. Entonces, lo importante es justamente cómo vas a representar a cada individuo de tu población y cuál va a ser tu ambiente. Ahora, ya que tú defines quién es tu ambiente, quiénes son tus posibles soluciones, lo que sigue es hacer la cruza y la mutación de cada individuo. ¿Esto para qué? Para empezar a generar diversidad y buscar a los que son cada vez más aptos para adaptarse al ambiente en el que estamos trabajando. Es decir, que también van a resolver el problema que yo estoy atacando. Entonces, centrémoslo un poco en la minimización de una función. Si yo estoy trabajando en un ambiente de minimización, el individuo que se va a considerar más apto va a ser el que tenga el menor valor de la función. Entonces, los más aptos que yo voy a decidir cruzar son los que tengan valores pequeños. Y en la forma en la que están diseñados este tipo de operadores, justamente es para que estos vayan pasando sus genes. Es decir, la cruza va a ser pensada para que el individuo resultante también resuelve el problema y de hecho lo resuelva mejor que el padre. Ese es el deseo, no siempre ocurre, pero ese es el deseo y esa es la inspiración. Pero antes de empezar ya fuerte con esto, vamos a definir algunas cosillas. La primera es lo que es un genotipo y un fenotipo. Entonces, a nivel de cómputo evolutivo, un genotipo va a ser una posible representación de una solución y el fenotipo va a ser la evaluación de la función. Es decir, genotipo va a ser un elemento en nuestro dominio, el fenotipo va a estar en la imagen. Hay diferentes tipos de representaciones. Por ejemplo, la binaria es una que se utiliza mucho en los algoritmos genéticos, que son un tipo de paradigma dentro del cómputo evolutivo. Entonces aquí nosotros tenemos lo que se conoce como un genotipo codificado. El genotipo codificado estaría en la representación que tú deseas, por ejemplo, números binarios. El genotipo decodificado sería en la representación real del problema, por ejemplo, los números reales. Y el fenotipo sería la función evaluada en dicho punto. Entonces, parte de que tu algoritmo evolutivo funcione de manera adecuada es que tú le des una buena representación. Se pueden usar árboles, se pueden usar listas, se pueden usar matrices, pero va a depender exactamente del problema con el que estés lidiando. Ahora, dentro de los genotipos y dentro de las definiciones vamos a tener la definición de lo que es un cromosoma. Un cromosoma va a ser una estructura de datos que va a contener a los parámetros de diseño.
y un gen va a ser una sección de este cromosoma. Entonces, aquí viene un ejemplo de lo que es un cromosoma real y un cromosoma binario. En este caso estamos trabajando con un vector de 2 componentes. En la codificación real, el cromosoma sería el número 15 y el 12. Primera componente 15, segunda componente 12. En la representación binaria, mi cromosoma sería de la misma longitud, pero en vez de tener el 15 tendría el 11-11, que vendría siendo 15 en números binarios. Entonces, todo esto es un cromosoma y, por ejemplo, el 12 vendría siendo un gen. Entonces, cada componente le vamos a llamar gen. Y lo que vamos a hacer es que a partir de diferentes genes vamos a ir creando a nuevos individuos. Ahora, un individuo es una posible solución, solo un elemento. Cada individuo va a tener una representación por un cromosoma que va a estar formado por diferentes genes. Y a la colección de individuos le vamos a llamar población. Es decir, que dentro de la población vamos a tener a diferentes individuos. Este tipo de definiciones se usaron principalmente para representación binaria, porque un individuo era una posible solución, pero estaba formado por un cromosoma en representación binaria. Cuando tú trabajas con optimización real, el individuo y el cromosoma lo sueles tomar como el mismo, porque puedes hacer una representación real y es directa. En este trabajo vamos a estar hablando de representaciones reales. Entonces voy a estar manejando la palabra individuo de aquí en adelante, porque es una posible solución del problema. Pero ¿cómo trabajan estos algoritmos evolutivos? Aquí se presenta el diagrama de flujo principal de un algoritmo evolutivo de manera general. En este no está especificado qué hace cada operador. Simplemente se dice que se aplica. Entonces, empezamos con una población inicial. Esta población inicial, recordemos que es una posible solución del problema, es un conjunto de soluciones. Y nosotros ponemos que la generación es la primera. Después vamos a fijar un criterio de paro. El criterio de paro lo va a escoger el usuario. Puede ser un número de generaciones máximas, un número de evaluaciones tope. Puede ser también que la población se estanque, es decir, que ya no haya mejoras. Esto va a irse adaptando al tipo de problema con el que estés trabajando. También puede ser el tiempo. Por ejemplo, en aplicaciones reales donde cada evaluación de la función es una ejecución de una toma de datos, usualmente tarda mucho y entonces se fija que no tarde más de 1 hora o 2 horas, porque hay veces que estos cálculos tardan días. Entonces ahí va a depender de lo del usuario. Una vez que se seleccione el criterio de paro, si este no se satisface, que es la primera generación, no se va a satisfacer, pues vamos a seleccionar a los individuos que se van a reproducir. Esta parte de selección de los individuos es estocástica. Es decir, que ahí vamos a meter aleatoriedad al escoger a los padres que se van a reproducir. ¿Por qué? Porque si nosotros escogemos solo a los que son demasiado aptos, podemos ocasionar un estancamiento porque vamos a producir al mismo superindividuo varias veces y eso no nos interesa. Entonces, vamos a meter un poquito de aleatoriedad. Una vez que tú seleccionas a los padres que se van a reproducir, vamos a generar a los hijos. A este conjunto de hijos lo llamamos H. Estos hijos se van a generar mediante operadores, ya sea de cruza o de mutación o de recombinación. Ahorita voy a hablar un poquito de cada operador. Y después vamos a evaluar a los hijos. Una vez que se evalúen los hijos, vamos a formar un conjunto unión. Este conjunto unión va a ser entre los padres de esa generación y los hijos que se generaron. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo todos estos individuos que son posibles soluciones de mis problemas y voy a ver quién es el más apto. Para que los más aptos de esa colección pasen a la siguiente generación y transmitan sus genes. Entonces, esto es lo que viene siendo la parte heurística, porque a través de la experiencia que vamos obteniendo en cada generación de quienes resuelven mejor el problema, vamos a ir creando a los siguientes. Entonces, ahora sí, el operador de selección, este es el primero que tenemos y es el que se hace de forma probabilística. Entonces, lo que hacemos es que de manera aleatoria tú escoges 2 individuos.
que son posibles padres. Ahí viene la aleatoriedad, pero de estos dos vamos a escoger al más apto. Entonces ustedes dirán, acabas de decirme que no siempre era el más apto, porque queríamos diversidad. Pero en este caso puede ser que los dos sean padres muy chafas. Tú estás agarrando al menos chafa, pero sigue siendo chafa. Entonces ahí tú es donde le vas a poner la diversidad. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque esto le va a hacer, lo que vamos a hacer es empezar a cruzar genes y vamos a empezar a explorar el espacio de búsqueda de una mejor manera, porque vamos a meter soluciones donde no había antes. Entonces puede ser que nosotros estuviéramos, que toda la población estuviera en un mínimo local. Y entonces a la hora que yo ya crucé dos padres que estaban por salirse de esa área, ya le pegaron a otra. Entonces ahora yo estoy explorando una área nueva. Esa es la intención de la selección y por eso se hace de esta manera, porque a la hora de cruzar yo voy a poder explorar otros lados. Este tipo de selección que yo les hablé se conoce selección por torneo, aunque hay otros tipos de selecciones. Hay veces que las personas interesadas solo les interesan los más aptos, entonces la selección se hace de manera determinista, pero depende del problema y depende del usuario. El siguiente operador es el operador de cruza. El operador de cruza nos sirve para formar un nuevo individuo. Este individuo se va a formar con partes de los cromosomas padres o de los individuos padres. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un operador que se conoce como cruza discreta y lo estamos haciendo para la función de la sumatoria de y igual a 1 hasta 3 de x y al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados. Entonces tenemos aquí al padre 1, al padre 2 y al hijo. El padre 1 son las componentes 0.5, 3 y 2.5. El padre 2 es 0.8, 2.5 y 1.3. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, los primeros dos componentes del padre 1 y lo voy a combinar con la tercera componente del padre 2. Y esto me va a dar a un hijo. Podría crear a dos hijos. El otro hijo sería dos partes del padre 2 y una parte del padre 1. Y así se va haciendo, de modo que a la hora que nosotros evaluamos, el hijo mejoró al padre 1, pero empeoró al padre 2, pero sigue dentro de nuestro dominio. Entonces el operador de cruza nos va a permitir esto. Vamos a seguir explorando y no necesariamente vas a mejorar a los dos. Eso no suele ocurrir. Pero bueno, nos vamos a quedar con los más aptos a la hora de seleccionar quienes pasan a la siguiente generación. Entonces también si en el operador de cruza te sale un hijo malo, pues tampoco es tan grave. Lo más seguro es que no sobreviva a la selección. Y después viene el operador de mutación. El operador de mutación lo que hace es una pequeña alteración en algún gen de un padre y esto nos va a crear al individuo mutado. Entonces, pensemos en la naturaleza. En la naturaleza las mutaciones no deben ser tan agresivas. ¿Por qué? Porque las mutaciones agresivas no suelen perdurar. Es muy raro que perduren. Entonces, por ejemplo, imagínense la jirafa del cuello largo para comer de los árboles y una mutación agresiva sería que la jirafa obtuviera un cuello muy chiquito. Pues esa jirafa no va a sobrevivir porque no va a poder alcanzar el alimento como las demás. Pero bueno, una alteración de esto sería que el cuello no fuera excesivamente alto, pero sigue siendo alto, sigue alcanzando los árboles, probablemente esta mutación perdure. Entonces, el operador sigue esta misma idea y dice, bueno, voy a hacer una alteración no tan violenta. ¿Para qué? Pues para poder meter diversidad. El operador de mutación es bien importante porque dentro del cómputo evolutivo la mutación es lo que nos va a garantizar la convergencia de los algoritmos. Si tú haces un algoritmo evolutivo y prescindes del operador de mutación, lo más seguro es que no converjas. Entonces, importante meter siempre mutación. Un ejemplo de la mutación es en la mutación clásica, surge en la codificación binaria y lo que haces es cambiar un bit. Por ejemplo, si aquí tu tercer componente es 1, para el mutado sería 0. Y esto genera un nuevo individuo y hay que ver qué tal es en su evaluación de aptitud. Si funcionan, permanece. Ahora, estos son los operadores principales.
Ya que tú mutas a tus hijos, ya puedes seleccionar quiénes pasan. Esta idea nos va a servir para hacer el proceso de optimización. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos interesan también? Si se dieron cuenta, en el diagrama de flujo yo nunca hablé de que tuvieran algún supuesto que cumplir. Es decir, yo no les dije nada de la función, yo no hablé de si tenía que ser diferenciable o no. Y esa es una diferencia que hay con los métodos clásicos. Los métodos clásicos, justamente al usar información de primer y segundo orden, te piden que la función sea continua, que sea diferenciable. Y si tú no la tienes, pues ya no son aplicables. Pero aquí no importa, aquí puedes tener una función completamente discontinua y aún así encontrar a los mejores puntos. Puedes también tener funciones que no son diferenciables y el algoritmo va a optimizar y va a encontrar al mínimo global. Y aparte, pues todo esto por una sola ejecución, es decir, que aparte son rápidos. Y en términos de aplicaciones reales, nos interesa obtener una buena solución en un tiempo pequeño y de hecho de la manera más eficiente que deseemos. Entonces, por eso es que son muy famosos. Ahora, ¿en qué han sido usados? Se han usado para diferentes aplicaciones. Tal vez las más destacables son en robótica. Las usan para de manera rápida saber el siguiente movimiento que debe de hacer un robot. También lo usan para reconocimiento de patrones y de imágenes. En el reconocimiento de patrones, de manera rápida, en una sola ejecución, el algoritmo evolutivo te puede decir que sigue. También se han hecho para modelado de alas de aeronaves. También han servido para turbinas. Y, por ejemplo, cuando estuve haciendo el doctorado, uno de mis compañeros usó un evolutivo para optimizar un problema de una lavandería, para disminuir el costo de lavar la ropa y aumentar sus ganancias. Entonces, realmente sí sirven para todo. Por eso es que son exitosos y por eso es que son interesantes de estudiar. Ahora, ustedes dirán, pues estamos en matemáticas. Sí, ya sé. Pero ¿qué pasa si yo jalo o combino lo mejor de los dos mundos? Pues en teoría debería funcionar mejor, ¿no? Porque mucha gente que usa los algoritmos evolutivos los usa justamente porque no tienen que tener una noción fuerte del proceso matemático detrás de una optimización. Entonces dicen, bueno, no sé nada, se lo meto, funciona. Y aquí no, aquí lo que nos interesa es, ok, yo sé que esto va a funcionar, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor? Esa es la idea de toda esta investigación. Pero para eso primero tengo que definir lo que es un problema de optimización multiobjetivo. Optimización multiobjetivo es optimizar básicamente m funciones que están en conflicto entre ellas. Este tipo de problema de optimización es más interesante que el de optimización monoobjetivo. ¿Por qué? Porque nos encanta complicarnos la vida. Y también porque la optimización y la vida es multiobjetivo. Desde el simple hecho de qué carro comprarte. Es un problema de optimización multiobjetivo porque quieres minimizar el costo, porque pues, no quieres comprar un carro muy caro, pero tampoco quieres que sea el carro más feo, quieres uno que sea cómodo. Entonces, esto es un conflicto, ¿no? Porque los más cómodos, pues, son más caros. Entonces, ahí estás optimizando de manera multiobjetiva. Entonces, el problema de optimización multiobjetivo va a definir a una función que va de Rn a Rm. Entonces, lo que vamos a hacer es minimizar esta función. En este caso, la solución de este problema no va a ser solo una solución, sino va a ser un conjunto de vectores que van a tener cierto compromiso entre ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que dotar de un orden, porque yo necesito saber quién va a ser mejor que otro. En R, pues es fácil saber qué número es mejor que otro, pero en Rn, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, aquí es cuando vamos a definir lo que es dominancia de Pareto. Entonces vamos a tener a dos vectores, X y Y, en un conjunto X que es subconjunto de Rn. Y vamos a decir que X va a dominar a Y en el sentido de Pareto si la evaluación del punto X es mejor y es menor que la función evaluada en Y. Y esto se va a cumplir para todas las componentes y de 1 hasta acá. Pero estrictamente
va a ser menor para alguna j. J igual en 1 hasta acá. Si esto ocurre, decimos que X domina a Y. Ahora, intuitivamente, ¿cómo voy a saber esto de manera rápida? Pues aquí viene un ejemplo que es bastante intuitivo. Piensen en un punto en R2. Vamos a decir que este punto se conoce como f de x. Entonces, si yo tengo un punto en esta región 3, si divido a todo el dominio en 4 cuadrantes, yo tengo un punto de acá. Este punto va a ser mejor que f de x. Vamos a llamarlo f de y. Ok, entonces, si yo tengo un punto f de y en esta región, ambas componentes van a ser mejores que f de x, es decir, que f de y es menor que f de x para todas las componentes. Y entonces aquí y va a dominar a x. Pero ¿qué pasa si mi f de y vive en la región 2? Si f de y vive en esta región, x va a dominar a y, porque en ambas componentes tienen mejores valores que f de y. Ahora, ¿qué va a pasar si f de y vive en esta región 1 o en la región 4? Pues ahí yo no voy a poder determinar cuál es mejor que otro. Lo único que voy a poder decir es que son incomparables. En una de las componentes voy a mejorar y en otra voy a empeorar. Es por eso que ahí tengo un compromiso. Y estas funciones son estas soluciones son las que nos interesa encontrar con los algoritmos en optimización multiobjetivo. Vamos a usar la colección de puntos incomparables entre sí. Una vez que ya definimos el concepto de dominancia de Pareto y el problema de optimización multiobjetivo, ahora sí vamos a relacionarlo con los algoritmos evolutivos. Entonces nosotros estamos hablando de que nos interesa encontrar un conjunto de soluciones compromiso. Este conjunto se conoce como frente de Pareto y lo que va a hacer el algoritmo evolutivo es que en una sola ejecución voy a tratar de conseguir todo este conjunto. Entonces me interesa llegar al conjunto y me interesa mantener una buena diversidad. Esas son las dos metas de los problemas que resuelven multiobjetivo. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, este es el comportamiento de un algoritmo evolutivo multiobjetivo. De hecho, es el funcionamiento de un algoritmo muy famoso, todavía se considera estado del arte y se conoce como NSGA2. Y este es el proceso de evolución de una población en 120 generaciones. La curva negra es el frente de Pareto real. Y los puntitos verdes de acá, no sé si se alcancen a ver. Bueno, los puntitos de acá es la primera población que tenemos, es con la que inicia el algoritmo. Si se dan cuenta, está un poquito lejos de la curva que me interesa aproximar. Entonces, a partir de operadores de cruce y de mutación, voy a ir avanzando el proceso evolutivo y voy a ir evaluando quiénes son los más aptos. En este caso, los individuos más aptos van a ser los puntos no dominados. Es decir, que en cada generación voy a empezar a sacar los frentes de Pareto no dominados con los puntos actuales, con la esperanza de que al final del proceso evolutivo voy a obtener el frente de Pareto real. Entonces aquí los triángulos rosas vendrían siendo la población en la generación 30. Entonces ya después de 30 procesos evolutivos, yo ya bajé hasta acá. Y ya me empecé a extender un poquito, ya empecé a tener soluciones no tan bien distribuidas, pero ya voy a empezar a abarcar toda la distancia que yo quiero. Después sigue el proceso, de modo que en la generación 60 yo ya estoy cerca y si se dan cuenta ya empecé a cubrir toda la curva. Y así voy a seguir el proceso hasta que llego a la generación 120. En este caso, la generación 120 ya se considera muy cercana al frente real y aparte ya tengo una buena cobertura. Esto de qué tan cerca estoy y qué tan buena es mi distribución se mide con indicadores de desempeño especiales para los algoritmos de multiobjetivo. Entonces, si yo les digo que aquí ya se ve mejor distribuido es porque el indicador ya nos marca que ya se distribuyó de una buena manera. Y bueno,
los algoritmos evolutivos multiobjetivos no solo nos sirven para funciones bonitas, como en este caso. Esta decimos que es una función bonita en el área de optimización multiobjetivo porque es convexa. Y donde todo es convexo, todo se comporta de manera adecuada. Pero lo que queremos es que nuestros algoritmos sean lo suficientemente robustos para poder resolver cualquier tipo de problema, no solo los que son convexos. Entonces, el comportamiento, aquí se muestra el comportamiento del algoritmo evolutivo para una función mixta. Es mixta porque tiene partes convexas y no convexas. Esta función se conoce como función de Dent porque es una función dentada. Y los algoritmos evolutivos no tienen ningún problema en este tipo de problemas. Lo logran conseguir bien. En cuanto a multiobjetivo, hay programas matemáticos también que resuelven este tipo de problemas, pero muchos se basan en teoría de funciones convexas. Este tipo de problemas, cuando resuelven estas funciones, consiguen puntos simplemente en las zonas convexas. En las otras partes no tienen puntos. Entonces el evolutivo logra subsanar estas deficiencias. Ahora, por ejemplo, esta función es la z de T3. Es una función interesante siempre, con la que todo el mundo hace pruebas académicas, porque es una función discontinua. Al ser discontinua, pues está desconectado el frente y empieza a ser cada vez más difícil que los algoritmos de programación matemática resuelvan adecuadamente este problema, porque la mayoría empieza a colocar puntos en las zonas que están desconectadas, sobre todo los algoritmos que se conocen de continuación numérica. Los algoritmos de continuación numérica son métodos de predicción-corrección. Entonces, a través del gradiente van aproximando para dónde tienen que dar el paso, van a predecir y luego corrigen. Pero este tipo de métodos lo que hace es meter soluciones en estas áreas, que realmente no son parte de la solución. Y el algoritmo evolutivo nos permite ir consiguiendo puntos sobre estas componentes. Pero si se dan cuenta, también me van a decir, bueno, pero como que no es tan bueno, ¿no? Porque aquí no, ni siquiera llegaste. Exactamente, no siempre funcionan de manera adecuada. Lo hacen bien, pero no tan bien. Y ahora ahí viene el nacimiento de los algoritmos híbridos. Justamente, ¿qué va a pasar si yo ya sé que el evolutivo lo puede hacer bien, pero no tan bien? Pero la programación matemática me puede ayudar en las zonas que cumplo yo los supuestos. Pues entonces, ¿por qué no combinar lo mejor de los dos mundos? Y de ahí surgen los algoritmos híbridos. Entonces, los algoritmos híbridos están inspirados en cómo se difunden las ideas. Esa es la inspiración. En este caso no es una inspiración biológica, sino es una inspiración cultural, pensando que las buenas ideas se difunden entre toda la población para que permanezcan. Y entonces lo que vamos a hacer con los algoritmos híbridos es combinar lo que es un algoritmo poblacional con un buscador local. Este tipo de buscadores son de programación matemática. ¿Por qué? Porque ahora sí yo voy a guiar la búsqueda de manera adecuada, sin perder todas las ventajas que yo tengo como un algoritmo poblacional heurístico. Entonces lo que se busca es que se subsanen las deficiencias que hay entre cada uno de ellos. Esa es la inspiración. Los algoritmos híbridos no están limitados a que el buscador sea de programación matemática. También pueden ser otras técnicas heurísticas. Mi investigación se ha centrado en programación matemática porque yo soy de la creencia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es decir, que tú no puedes meterle una heurística a otra heurística porque entonces, ¿quién está guiando a quién? Pero entonces la programación matemática tiene teoría fuerte que nos ayuda a guiar la búsqueda de manera adecuada. Eso es lo que lo hace interesante. Pero mucha gente cree que no son interesantes porque tiene la noción de que solo es pegar los algoritmos y ejecutarlos. Y no es así. Realmente los algoritmos híbridos tienen una parte muy fuerte de diseño. ¿Por qué? Porque así como puedes mejorar la búsqueda, puedes pasarla a afectar si el buscador no está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entonces viene mucho de diseño. ¿Por qué?
porque nos interesa acelerar el proceso de obtención de soluciones óptimas. Pero a la vez yo no quiero perder diversidad. Es decir, que no puedo meterle programación. No puedo el original del acuse de su nombramiento. De acuerdo. Del que le dio la doctora Arriola. Creo que están hablando. Bueno. Ok, perdón. Sale. Entonces, estábamos aquí. Bueno, entonces nosotros queremos conservar la diversidad de nuestras soluciones y queremos realizar modificaciones. Pero, por ejemplo, yo no quiero mejorar a todos los individuos, porque lo que voy a hacer es hacer superindividuos y lo que van a ocasionar es que la población converja de manera prematura a una solución que puede ser buena, pero tal vez no la global, puede ser una local y yo ya le puedo dar en la torre a mi proceso evolutivo. Entonces también tengo que modificarlo dentro de la misma generación. ¿Para qué? Para que en la siguiente generación, si esta modificación fue adecuada y yo mejoré la aptitud, entonces yo quiero que él pase a la siguiente generación. Y esto también viene con una deficiencia en el aumento del costo computacional. ¿Por qué? Porque a la hora que yo meto métodos de programación matemática, estoy incluyendo métodos que necesitan información de primer orden al menos. Es decir, que yo voy a tener que evaluar gradientes y esto va a venirse reflejado en unas evaluaciones de la función, lo que va a aumentar mi costo. Entonces yo tampoco lo quiero estar aumentando a cada rato porque voy a aumentar mucho mi costo y puede ser que detenga un poco el proceso evolutivo. Por eso es que es difícil hacer este tipo de algoritmos. Necesitas mucho diseño. Pero ahora sí, veamos un ejemplo concreto. Este ejemplo es parte de mi trabajo doctoral. Esta función, esta curvita negra que vemos es una restricción de desigualdad dentro de un problema de optimización multiobjetivo. Entonces nos enfocamos ahorita en métodos de optimización multiobjetivo restringidos. Es decir, no solo es difícil por ser multiobjetivo, sino que lo complico más porque necesito tener soluciones factibles. Los puntos azules que se visualizan son el frente de Pareto restringido, es decir, son los puntos no dominados que son factibles. Y estos se obtuvieron a través de un algoritmo evolutivo. Si se dan cuenta, hay espacios que tienen huecos. ¿Por qué? Porque a los evolutivos ya les empieza a costar resolver cosas con factibilidad, mantener soluciones factibles y que aparte evalúen la función bien y la resuelvan de manera adecuada es complicado. Entonces lo que hacemos es un algoritmo híbrido que use a los conos de descenso. Es decir, yo voy a necesitar el mayor decremento para hacer un trazado de mi curva e irme moviendo de forma en la que yo pueda llenar huecos que el evolutivo por sí mismo no puede. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un punto inicial, saco mi jacobiano, que sería el negativo del gradiente de la función 1, el negativo del gradiente de la función 2, y trazo una dirección dentro de mi cono de descenso. Es esta de acá. Como estoy fuera de la curva, la tengo que proyectar. Una vez que la proyecte, ya puedo predecir mi siguiente paso. Y este proceso se puede repetir varias veces hasta que yo pueda encontrar puntos donde no los tengo. Esa es la idea de los algoritmos híbridos. A través de matemáticas, ¿cómo puedo subsanar las fallas de algo heurístico sin perder todas las ventajas que esto me ofrece? Entonces aquí viene un ejemplo también de cómo avanza un algoritmo híbrido contra un algoritmo evolutivo normal. En la función z de t3, en este caso es cz de t3 porque está restringida. Es decir, que no solo nos interesaba que fuera desconectada, sino que tienen que ser puntos factibles. De verde obtenemos aquí la solución aproximada del algoritmo evolutivo y de naranja es la del algoritmo híbrido. Como base tienen el mismo algoritmo poblacional, lo único que vamos a agregarle es el buscador y el buscador lo que hace es moverse sobre los conos de descenso. Entonces, para las 10.000 evaluaciones de la función, si se dan cuenta,
el algoritmo evolutivo apenas logró unos puntos en una de las componentes y yo ya estoy sobre una de las curvas que me va a llevar a la componente de aquí abajo y aparte ya tengo puntos en la segunda componente, que sería la de acá. Para las 20,000 evaluaciones, el evolutivo está logrando apenas hacer el trazado de esta curva y está ya obteniendo puntos en esta región, mientras que el algoritmo híbrido ya se expandió y ya logró tocar diferentes componentes. De modo que en la evaluación 30,000 de la función, yo ya estoy en todas las componentes, mientras que el evolutivo tiene unos cuantos puntos acá y unos acá. Entonces, el algoritmo híbrido bien diseñado mejora radicalmente los algoritmos evolutivos por sí mismos. Y bueno, ya de aquí podemos concluir que es importante conocer a los métodos clásicos porque los métodos clásicos siguen teniendo toda la teoría detrás para poder resolver problemas de optimización. Pero no está de más conocer a las heurísticas porque son herramientas útiles que nos ayudan a resolver problemas. Pero ligado a esto está el diseño de algoritmos. Lo importante es conocer ambos paradigmas para poder sacar lo mejor de ellos y subsanar las fallas que tienen por sí mismos. Y lo más interesante son los algoritmos útiles porque cuando combinamos las fortalezas podemos resolver de mejor manera cada problema. Y pues muchas gracias por su atención. Eso es todo de mi parte. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. ¿Quién está moderando la sesión? Pero... Ah, bueno, pues quiero aprovechar para preguntar algo. Sí, adelante. Oye, Lourdes, lo que veo es que esta plática como que está muy bien orientada a los alumnos de matemática algorítmica, ¿verdad? Sí. Yo quería preguntarte, no sé si tú conozcas el plan de estudios de la carrera y si consideras que si tú hubieras estudiado con ese plan de estudios se te hubiera facilitado lo que estás estudiando ahorita. Sí, sí, sin duda. Programaría más fuerte y ya he tenido noción de cómo optimizar mi diseño de algoritmos. Eso lo fui aprendiendo en la marcha. Sí, ¿verdad? Lo has aprendido en la marcha y una formación como la que daría este programa sería muy buena para... Ahora, ¿qué futuro le ves a esta carrera de matemática algorítmica? Pues yo le veo mucho futuro, sobre todo porque ahorita está el boom de data science y pues los puedes llevar para allá y usas inteligencia artificial y parte del cómputo evolutivo es eso. Entonces, tiene mucho futuro, sobre todo porque está en expansión esa área. ¿Y qué aplicaciones le ves tú a esto de la parte de algoritmos? ¿En qué áreas consideras tú que se puede aplicar esta parte? Pues se usa para muchísimas cosas. Una de ellas puede ser en el campo de diseño, de robótica. Hay mucha gente haciendo cosas de algoritmos y robótica muy fuerte, sobre todo en el CIMBESTAP Saltillo. Hay gente haciendo diseños de alas de aeronaves, que es la gente que está en aeronáutica, que hace ahorita diseño multiobjetivo. También hay gente haciendo cosas de inversión, de portafolios con multiobjetivo y algoritmos, porque nos interesa clasificar a la gente en personas de riesgo y aparte enseñarles a optimizar sus inversiones. O sea, yo veo que es ilimitado prácticamente las aplicaciones que puede tener esto, ¿verdad? Sí, así es. Y esa yo creo que sería una gran base para entender que esta carrera tiene un gran futuro para los jóvenes. Sí, así Muchas es. gracias. Yo quería dar ese comentario y dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, no sé si alguien de aquí del auditorio tenga alguna pregunta para la doctora Lourdes. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, doctora, por su plática. Está muy interesante.
Y bueno, le cedo nuevamente la palabra al doctor Miguel Tufiño para, bueno, para el reconocimiento. Si gusta, doctor. Sí, Lourdes, me va a permitir eh, entregarte, aunque sea de manera virtual, el reconocimiento por tu conferencia. Entonces, permíteme tantito, aquí está. Bien, el reconocimiento dice Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Lourdes Fabiola Uribe Richaud por la presentación de la conferencia Algoritmos híbridos, ¿qué son y por qué nos interesan? En el auditorio Dr. Víctor Flores Maldonado de esta escuela. Ciudad de México, a 14 de marzo de 2022, la técnica al servicio de la patria, y firma un servidor. Doctor Miguel Tufiño Velázquez, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Lourdes, muchísimas gracias por tu conferencia. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Muy ilustrativa. Y bueno, pues felicidades y que sigas adelante. La verdad, nos dejaste gratamente impresionados con el dominio que ya tienes de este tema. Así es que felicidades. Muchas gracias. Y no quiero dejar pasar de que bueno, lástima que no estuviste ahora. Ya nos pondremos de acuerdo para vernos y entregarte un pequeño presente por tu participación en el Día Internacional de las Matemáticas. Muchísimas gracias. Felicidades. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, ya posteriormente, como decía el doctor Miguel Tufiño, perdón, pues le entregaremos un reconocimiento, igualmente que al doctor Adrián Alcántara. Y les agradecemos su participación en este día, que usualmente, bueno, no se le daba mucho reconocimiento. El día de hoy, pues gracias a la iniciativa del doctor Alcántara, se tomó en cuenta este día con estas dos conferencias. Y les agradezco también a todos los que nos acompañaron en Facebook y nos acompañaron dentro del auditorio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta pronto. Muchas gracias.